Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Mi plegaria es un grito en la noche. Madre, mírame en la noche de mi juventud. Madre, sálvame, mis peligros acechan mi vida. Madre, lléname de esperanza, de amor y de fe. Madre, guíame, en las sombras no encuentro el camino. Madre, llévame, y a tu lado feliz cantaré. La 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 la. Madre, una flor con espinas espella. Madre, un amor que ha empezado a nacer. Madre, sonreír, sonreír aunque llore en el alma. Madre, construir, caminar aunque vuelva a caer. Madre, solo soy el anhelo y la carne que luchan. Madre, tuyo soy, en tus manos me vuelvo a poner. La 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 la. Apenas comenzó Jesús la vida pública, comenzaron las contradicciones. Apenas aludió a distribuir la vida, comenzó el sufrimiento. Las dos cosas estaban unidas. No se puede dar la vida sin beber en el cáliz del dolor. El parto es siempre doloroso. El ambiente oficial le era decididamente contrario desde el principio. Estaba demasiado alejado de él. Y sus pensamientos no eran los pensamientos de Jesús, pero dejaba las cosas porque se sentía seguro de sí, y trataba a Jesús como a un profeta cualquiera de provincia, cuya carrera debería ser corta. En el fondo, Jesús sentía predilección por temas que interesaban poco a los grandes, los pecadores. Quería hacer comprender a todos que Él había venido para ellos y se sentía solidario de ellos, cercano a ellos. De hecho, no tardó en dirigirse al Jordán, donde estaba el Bautista, y quiso ser bautizado por él como si fuese un pecador público. Él, Jesús, el Santo de los Santos. Juan no quería y se resistía, pero Jesús le obligó.
comenzaba justamente desde el fondo, este fondo formado por verdadera pobreza y continua derrota. Los pecadores le sintieron cercano y pronto se hicieron amigos suyos. Jesús era menos duro que Juan y no hablaba nunca de la hacha puesta a los pies del árbol. No aterraba a los pequeños con estas etiquetas encima de amigo de prostitutas y de publicanos. No podían faltar los escándalos, precisamente en el terreno religioso. De hecho, los primeros en darse cuenta fueron los fariseos, que eran considerados los puros, los verdaderos, los espirituales. Jamás perdían ocasión de atacarle en su mismo terreno. Los fariseos colocaban la perfección de Israel en la ley y no soportaban la actitud de tolerancia y de compasión que animaba a Jesús. Les parecía una debilidad. Mas Jesús no cedía y se veía cada vez más rodeado de gente pobre. En su predicación desplazaba el acento de la ley al amor, del castigo a la misericordia, de la dureza a la compasión. Que el hombre era un pecador, todos más o menos estaban convencidos de ello. La novedad en Jesús era que podían ser amados. Sí, fue un gran acontecimiento para Israel, acostumbrado a maldecir al pecador y a querer extirparlo de la ciudad santa. Se diría que Jesús no perdía la estima por el hombre en pecado. Antes, demostraba claramente que lo amaba y que lo amaba con un amor de predilección. Esto escandalizaba, porque Israel estaba demasiado habituado a alabar a los que cultivaban la ley y a los perfeccionistas del Torá. Tener confianza todavía en una adúltera y creer en un publicano significaba exactamente ir contracorriente. Y Jesús iba contracorriente. Célebre fue una conversación de Zaqueo, el publicano. Este hombre rico que había estafado en negocios ilícitos, que había sido marginado con los cultivadores de la moral. Al sentirse estimado por Jesús, él, pecador publicano, al sentirse digno de sentarse a la mesa con el santo, no cabía en sí de gozo. ¿Qué no habría hecho por Jesús si seguía repitiendo, he venido a salvar lo que estaba perdido? Si él, que se sentía perdido, se abrazaba a Jesús, al ver las muchedumbres que le seguían, se tenía la impresión realmente de que solo los pecadores podían comprenderlo. Ellos, en su pecado, habían identificado la verdadera, la eterna pobreza del hombre. Los verdaderos pobres eran ellos, y tenían necesidad de Jesús para salvarse. La frontera de Israel no era ya un pedazo de tierra que había que conquistar, sino una santidad que había que vivir. Los enemigos de Israel no eran ya los cananeos o los filisteos, sino el propio orgullo, la propia sensualidad, el propio egoísmo, el propio miedo. El éxodo se había convertido todo y solamente en un signo de otro éxodo verdaderamente universal, que comprendía a todos los hombres nacidos de mujer y que tenía como tierra prometida la libertad que Dios mismo les había prometido y que era la libertad misma de hijos del Altísimo. Las verdaderas pruebas las tuvo Jesús en Jerusalén. Era aquella la ciudad que más le interesaba y que más temía. En Galilea estaba como en su casa. Y mientras le rodeaban los pobres, se sentía a gusto. Mas cuando caminaba por las calles de Jerusalén y entre sus paredes, se asomaban los rostros de los poderosos y los espías de los grandes, entonces sufría. Lo demás no constituía un problema. Jerusalén era el problema. Allí habría de producirse el choque. Estaba claro para todos.
y si hubiera dependido de nosotros, no hubiéramos vuelto jamás a Jerusalén. Mas Él es necesario. Y volvía. Un día tuve la clara sensación de que la verdadera cuestión era política y que el resto era barniz. Él, que rodeaba a Jesús, quería poder. No quería aceptar la derrota. En el fondo esperaban un Mesías victorioso. Molestaba su predicación sobre las bienaventuranzas y sobre la no violencia. Es triste, pero es así. Israel no conseguía descubrir el rostro de su Mesías, de su Cristo, el rostro del siervo paciente. Quería otro. Jesús no les satisfacía. Querían un vencedor. La situación política de servidumbre a los romanos justificaba su deseo de liberación. Si Moisés había obrado así, poniéndose a la cabeza del pueblo para liberarlo, el nuevo Mesías había de hacer otro tanto y batirse entre los romanos. Jesús callaba sobre la cuestión política, intentaba no manifestarse, pero hacía ver claramente a los suyos que la liberación estaba ahora en el fondo del hombre. El gran éxodo realizado por Moisés para liberarse del faraón no era más que figura de un éxodo permanente, el éxodo de nosotros mismos, de nuestras esclavitudes, del faraón que anida en cada uno de nosotros. Jesús era ahora el Moisés de cada hombre de la tierra, el liberador auténtico del espíritu. Volver a las cuestiones políticas era volver al gueto de siempre. La salvación propuesta por él era universal, la liberación de la muerte. Israel no quiso aceptar semejante proyecto y no consiguió descubrir el rostro de Cristo. Qué sufrimiento en Jesús y en mí, digo en mí, María, porque tampoco entre los apóstoles se intentaba adherirse al designio de Jesús sobre las bienaventuranzas. También entre nosotros había celotes que creían en las armas, en el poder, en el Cristo triunfante hasta el final. Qué lejanos estaban los hombres de la revelación que realizaba Jesús acerca de la realidad de la vida de Dios, sobre todo de Dios. Dios había permanecido en sus mentes como el castigador de turno, celoso de sus prerrogativas y deseoso de ver el mundo arreglado y tranquilo, como un colegio de pensionistas. La moral era el colmo de su solicitud y su celo se expresaba en la perfección de la ley y en el castigo de los pecadores. Se diría que a un Dios derrotado por el hombre desobediente y pecador no le quedaba más alegría que construir un infierno para castigarle. El hombre mezquino se forjaba un Dios mezquino, incapaz de novedad y de salvación. Qué lejos estaba el pensamiento de Jesús de las preocupaciones moralistas del templo. Y qué limitada era la visión humana sobre las verdaderas cosas de Dios. Mas Dios en Jesús estaba revelando su identidad. En la tierra estaba estallando el cielo. Tanta era la luz que obligaba a todos a cerrar los ojos. Hasta Satanás quedó burlado por el fulgor de aquel relámpago y no se repuso de la sorpresa. ¿Cuál fue la revelación? Fue la revelación de un Dios pobre que sufre derrotado. El hombre, habituado a los truenos del cielo y al ruido de los castigos, se encontró frente a Jesús muerto en la cruz. Entre todos los rostros que el hombre había imaginado en la oración sobre el Mesías, el más atinado había sido el vislumbrado por Isaías. El rostro del siervo que sufre era el amor, el que se vestía de pobreza y de dolor para salvar al hombre caído en la pobreza y en el dolor. Era el amor que se hacía solidario con el amado, el hombre, y no dudaba en descender hasta el fondo de su pecado para salvarlo. La muerte fue para Jesús el instante supremo de la suprema pobreza.
Dios había escogido el camino de la pobreza para salvar al hombre, y ningún instante de este camino suyo había estado tan saturado de pobreza como el instante de su muerte. Dios muerto era la pobreza más absoluta, no se podía llegar hasta allá. Al llegar Cristo hasta este abismo oscuro y doloroso, había llegado hasta donde todos los hombres que el Padre había predestinado a ser hijos, pero que su desobediencia había perdido. Al entrar Jesús en el caos de las contradicciones del hombre perdido y desilusionado, se hacía solidario de las cosas perdidas, dando un significado de salvación, incluso al pecado. El fuego del amor, al abrazar al no amor, había conseguido el poder de fundirlo. La fuga del hijo pródigo se convirtió en positiva, porque desveló los abismos de la misericordia del Padre. El amor había vencido, el hombre estaba salvado, la libertad se había convertido en la heredad de la tierra. Aceptar la muerte como acto de amor no es fácil, y creo que esta ha sido la obra maestra de Cristo, en su afán de amar a nosotros a pesar de nuestra infinita debilidad. Nos toca imitarle. Pero la muerte, la verdadera, no es la física. Esa, si acaso, es solo su signo, su representación horrible, visible y sensible. La muerte verdadera es la separación de Dios, y esta es intolerable. La muerte verdadera es la no fe, es la no esperanza, el no amor, el que la conoce y la conocemos todos, porque estamos inmersos en ella. Conoce lo que es el dolor y la tristeza. La muerte verdadera es el caos en que termina el hombre cuando desobedece al Padre. Es la mañana inexplicable en que se ve envuelto por sus pasiones. Es la derrota más radical de todos sus sueños, de grandeza y desintegración de todo el hombre. La muerte verdadera es el vacío, la oscuridad, la angustia, la desesperación, el odio y la destrucción. Pues bien, Cristo consistió en penetrar en esta muerte, en esta separación, a fin de hacerse solidario de todos los que se encontraban en la separación y salvarlos. Cuando hubo llegado al fondo de su separación, anunció la esperanza con su resurrección. Cuando estuvo en el abismo de su incapacidad de amar, les comunicó el gozo infinito del amor con su resurrección. Resucitado de entre los muertos, Cristo renovó todas las cosas. Resucitado de entre los muertos, abrió los cielos. Resucitado de entre los muertos, abrió la vida. El que sueña en esta tierra con una iglesia triunfante se equivoca, y sin quererlo vuelve al pasado, o mejor, a su concepción infantil de Dios y del hombre. La verdadera iglesia es la iglesia de los derrotados, de los débiles, de los pobres, de los marginados. Lástima que las reuniones de los cristianos se hagan con demasiada frecuencia en la plaza de San Pedro, donde Bernini, hijo de una época pagana tocada de triunfalismo, lo diseñó todo como un triunfo. Hay que estar atentos. Nos sentimos bien cuando somos muchos fuertes, jubilosos. De esto también yo sé algo. Pero atención, en aquella plaza no hay rastro de la agonía de la iglesia y de los hombres, y que resultar un gran equívoco si me olvido de la realidad. Si bien todo aparece a mis ojos bellísimo, las reuniones de los cristianos deben hacerse en las cárceles, en los hospitales, en los manicomios, allí donde se sufre, se llora y se paga en la propia carne las devastaciones del pecado, la prepotencia de los ricos y de los poderosos. El rostro de Jesús está allí y se revela allí, porque allí hay que salvar lo que estaba perdido. Los aplausos son una droga de la que deberían guardarse los cristianos con más atención. Las procesiones colosales deberían dejarse para más tarde en el reino. Los paños y brocados del culto
deberían usarse para cubrir a los desnudos del tercer mundo, y las riquezas de la Iglesia enviarse para quitar el hambre de los niños que mueren de hambre. El Evangelio es mucho más serio sobre el verdadero triunfo del hombre y sobre todo el modo de orar y de expresar la santidad. María, bajo la cruz, me hacía ver el rostro de Jesús. Era el rostro del hombre transfigurado por el amor crucificado. Ningún otro rostro podía ser más bello. Rezamos junto una decena del Santo Rosario. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas